19, 18 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Ramiro, ¿con qué continuamos? Una noticia de último momento que viene desde Francia. Saludo, por supuesto, a todos los quienes nos están viendo, a todos los que nos apoyan, especialmente a Alejandro Bonfante. Y esta noticia la traemos en referencia a lo que está pasando en Francia, un país que en las últimas semanas están trayendo algunas noticias bastante polémicas graves, diría yo, en lo que refiere a el gobierno de Macron, que está promoviendo ciertas leyes, una de ellas, por ejemplo, vinculada a contradecir la ciencia, ¿no? No se puede contradecir la ciencia porque tenés una penalidad en lo que refiere a una multa o prisión. Una de ellas, esto se dio la semana pasada, ¿no? Una aprobación de un proyecto de ley tiránico. Cuando de hecho, a ver, la base de la ciencia es poder contradecir una teoría con otra teoría superior que la refute, digamos. No es el caso. Y lamentablemente es así en Francia. Y para darle el lugar a Horacio, las últimas declaraciones de Macron, ¿no? Queriendo llevar soldados a Ucrania, por ejemplo. Así está en el nivel de locura y lo que ha sido los agricultores franceses bloqueando París y varias ciudades, ¿no? Es un estado de ebullición, un país que nada bueno puede salir de este país, sobre todo en las últimas semanas, ¿no es cierto, Horacio? Francia, en un momento, para que la gente recuerde, Francia era una de las 3 capitales católicas que había en Occidente, para que la gente lo entienda. España era la capital de la esperanza, Italia la capital de la fe y Francia era la capital de la caridad. Entonces, estas 3 grandes virtudes teologales se veían dentro del orden social. Ahora, Francia, como lo bien lo ha dicho Ramiro, ya no es solamente noticia porque a partir de ahora quienes quieran cuestionar el cambio climático antropogénico van a ser multados y o penados. Y no solamente que es noticia por intervenir en un conflicto que claramente le es ajeno en términos bélicos, sino que es noticia porque se convierte en el primer país del mundo en consagrar el aborto en su constitución. Y es llamativo porque Francia, de hecho, es dentro de los países occidentales quien tiene uno de los inviernos demográficos más marcados, junto a Italia y España. O sea, no hay recambio generacional. En términos simples, en un país que literalmente no se reproducen, encima ahora se ve como un derecho universal lo que es el aborto procurado. El presidente de derecho Francia... constitucional. Me refiero universal porque las constituciones lo que hacen es proclamar que sería un derecho universal, podemos decir derecho natural, derecho humano. Pasa pero que consagrado, digamos, desde la propia constitución, digamos. A eso me refiero. No es simplemente por ley, sino directamente desde la Constitución. Desde la Constitución se consagra como un derecho universal, como podría ser el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, bueno, el derecho al aborto, que es una contradicción en sus propios términos, pero bueno, es esperable en una nación que no solamente albergó la Revolución Francesa siglos atrás, recientemente, lo que fue la Revolución de Mayo, como la consagración de la posmodernidad. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ciertamente que da a conocer este proceso porque celebró la pasada semana la aprobación en el Senado y dijo estar comprometido a hacer irreversible la libertad de las mujeres a abortar, consagrándola en la Constitución. La decisión ha recibido críticas, por cierto, de la Pontificia Academia para la Vida del Vaticano. También podemos ver que se ha señalado que el aborto, que sigue siendo un atentado contra la vida, no puede contemplarse únicamente desde el ángulo de los derechos de las mujeres, según han querido señalar, por ejemplo, en la Conferencia Episcopal Francesa. Aquí parece que la Iglesia intenta resistir, pero por otro lado tenemos que el Parlamento Europeo de Estamburgo aprobó la semana pasada la identidad digital europea con el voto favorable, y esto ha permitido también que se empiecen a fraccionar los votos, porque de acuerdo a cómo se dan los procesos electorales en Francia, es que si van a tener o no apoyo luego en los parlamentos de la Unión Europea. Entonces, incluso gente que de repente podría estar en espacios más conservadores van a tener que ver cómo votar, porque se están trabajando cuestiones de fondo sustanciales. No digo que no lo sea la cuestión de la vida, pero se están trabajando cuestiones sustanciales en la Unión Europea, como es la identidad digital y la concentración de datos, donde algunos intentan resistir este embate globalista de la Unión Europea. Y parece que no se va a poder resistir a Europa a esto porque está avanzando rápidamente en este control tiránico, podríamos decir, ¿no? Exactamente, y sucede que a su vez hay un conflicto interno que se está viendo que se empieza a desplegar desde España hacia Francia, como es también la resistencia de los espacios agropecuarios. Entonces, en este cóctel, de repente, lo que es la resistencia pro vida
lamentablemente ha pasado a un 90º plano. Hoy al francés promedio lo que más le preocupa es qué sucede con la inmigración sustitutiva, qué sucede con este proyecto de identidad digital, donde también se va a empezar a digitalizar el dinero venidieramente, qué sucede con la Agenda 2030, que en su implementación se está buscando que desaparezca de circulación el auto convencional y solamente pueda adquirirse un auto eléctrico, que es apto para las clases altas exclusivamente. Y fíjate que no promueve nada vinculado a favor de la familia, nada, al contrario. No, es la desintegración total de la Europa cristiana. Es la desintegración de la cristiandad. Ciertamente ya es el golpe de gracia. Una cristiandad que pereció y era esperable. Cuando tenemos una cristiandad que está más preocupada por plantar arbolitos y cantar con los pajaritos, tampoco íbamos a esperar que haya una gran resistencia del pueblo católico, que hoy piensa que no tener hijos hasta pareciera un favor, porque hoy triunfa la libertad, pero ese mandato de crecer y multiplicados pasó a último plano. Y no es que quiera juzgar la vida individual de nadie, sino en términos culturales, términos generales, ya venía una decadencia sostenida históricamente. Y bueno, esto ni siquiera es un juicio de valor de mi parte, es describir la realidad. Francia se está muriendo. Objetivamente, Francia se está muriendo. ¿Por qué? Porque no hay vida. Aparte de cantar con los pajaritos, tener perritos, por ejemplo, perrijos. En Francia, Francia es muy común eso, ¿eh? Francia y Europa entera. Entonces, pasa que quiere hacer, no, acá esto es interesante, pero esto es un problema de pequeños burgueses. Sí. Es una forma de vida de pequeños burgueses que se quieren crear revolucionarios y no son más que simples empleados del sistema. Insisto, no se trata de que uno tenga o no tenga hijos. Se trata de que culturalmente no hay una búsqueda, como sí lo hubo, por ejemplo, en Hungría, de fortalecer las familias y que aquellos que quieren mantener viva una nación no tengan que ir no solamente enfrentados al poder internacional, sino que tampoco se tengan que enfrentar al poder nacional. Aquí en Francia ha ganado claramente el globalismo. Esperemos que todas estas decisiones retrocedan. Todavía existe una posibilidad de retroceso, pero todo indica de que Francia va a ser el primer país en consagrar el aborto como un derecho universal en su constitución. No se puede esperar mucho de lo que tiene que ver con los quienes integran el Parlamento, los socialistas, la izquierda progresista, y tenés todos aliados. Con el gobierno de Macron, que supuestamente es centro-derecha, ¿viste? Esos rótulos, esas etiquetas que le ponen. Así es como figura oficialmente el gobierno, el partido de Macron, ¿no? Una centro-derecha, centro-derecha. Claro, por eso, exactamente a eso es a lo que voy, como ¿no? El PP, más o menos, que dice que es la derecha de España, eso no entendieron nada. Claro, exactamente, así es como, bueno, así está Europa, ¿no? Está en esa mal educada en lo que refiere a los conceptos de lo que es la izquierda o la derecha y cuáles son los conceptos de centro-izquierda, bueno, que es para confundir, ¿no? Antes de terminar, ¿cómo estamos de tiempo, Alejandro? Nos quedan todavía unos minutos. ¿Un minuto me queda al menos? Sí. ¿Vos considerás, Ale Ramiro, que hemos hablado de este tema, pero considerás que este avance de la cultura antinatalista y tan globalista, por cierto, va a favorecer a Le Pen, que estuvo muy cerca de ganar las elecciones en los procesos anteriores? Y vos sabés que yo estaba viendo justamente hace algunos días esto, y sí, yo creo que sí, porque se está viendo que está creciendo la figura de Le Pen en las calles. Se está viendo en las calles cómo la gente habla favorablemente a favor de Le Pen. Incluso he visto discusiones contra inmigrantes de franceses que les dicen arriba Le Pen, vamos Le Pen, ¿no? Como peleas que se ven en Francia comúnmente, ¿no? En estos lugares, en algunos suburbios sobre todo, pero... Y muchos que eran chalecos amarillos también apoyaron a Le Pen. Hay que acordarse que no es solamente los tractorazos en España que se ven ahora, hay una resistencia civil que viene de hace tiempo, por ejemplo, los chalecos amarillos de Francia, que creo que se van a poder oponer a ciertas medidas. Y lo que fue en la época del patógeno, ¿no es cierto? ¿Te acordás? Sí, que hubo resistencias donde ingresaban hasta incluso a municipios, ¿no? A las alcaldías, y bueno, hacían destrozos dentro. Me pareció una revolución. El francés está teniendo... Siempre fue revolucionario el francés, históricamente, sí, ¿no? Siempre fue revolucionario de la guillotina. Había algunas imágenes de eso en la época, hace 2-3 años. Y puede ser que haya alguna chispa, pero hay que ver si no es demasiado tarde. Nunca es tarde, ¿no? Pero... A veces sí, digamos, vemos lo que sucedió, por ejemplo, en República del Líbano, cuando ciertos procesos no se frenan a tiempo. Pasa lo que pasa hoy en el Líbano. Claro, eso es lo que es inviable, un país inviable. Por eso, hay veces que sí son irreversibles, digamos, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa, no solamente en hermandad a estos pueblos cristianos, en su génesis, en su origen,
sino también proyectando cómo esto va a circular hacia el mundo, porque hace falta que un solo país lo haga para que el resto de los países comience este proceso. Y bueno, te quería decir eso justo. Mira, que lo que viene de Europa llega tarde acá, un poquito tarde, a veces llega rápido. Pero mirá si llega alguno de estos proyectos de ley, de censura, de prisión por cuestionar la ciencia, acá en Argentina, ¿no? Por nuestros congresistas, digo, ¿no? Que les pagamos el sueldo y van a querer traer esto. Bueno, tengo varias cosas para decir al respecto de lo que quieren aprobar últimamente en el Congreso, pero bueno, así está el mundo y así es como después lo que emana Francia y lo que emana Europa, que bueno, parece que van directamente a confrontar con Rusia en algún momento. De ahí vamos a ver si resurgen de las cenizas algún día. Les recordamos a la gente que este programa es sobre el canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.